Buenas tardes, en este video vamos a realizar el taller práctico de criptografía. Para esto tenemos instalada una herramienta llamada CryptoTool que nos permite hacer uso de varios tipos de cifrado, a su vez que nos da una explicación de cómo funcionan. En primer lugar, queremos empezar explicando cómo es el funcionamiento del cifrado César. Para esto, la herramienta CryptoTool tiene una parte que nos muestra interactivamente cómo funcionan los algoritmos. Empezaremos con el cifrado César. El cifrado César es un tipo de cifrado de sustitución, es decir, en este tipo de cifrado hace que las letras mantengan sus posiciones en el texto, pero cambian su apariencia siendo sustituidas cada una de ellas por otra letra, por un número o por un símbolo cualquiera. Entonces vamos a empezar acá la simulación, la vamos a hacer paso a paso para ver cómo funciona. Entonces el texto que necesitamos cifrar es este y nos muestra que también tenemos el alfabeto, el alfabeto que nos muestra acá. Entonces cuando queremos cifrar un mensaje, lo que nosotros debemos hacer es, como el cifrado César lo que hace es, cuando encuentra una letra, desplazarse cierto número de posiciones en el alfabeto. Entonces, si tenemos la G, por ejemplo, nos vamos a desplazar 3 posiciones hacia adelante. Entonces sería H, I, J. Entonces la versión, o la letra más bien, que viene en el texto cifrado sería la J, como lo vemos acá. Ahora vamos con la letra A. Entonces la letra A, recordemos que nos vamos a desplazar 3 posiciones, sería B, C, D. Esta sería la letra que vamos a poner en el texto cifrado. Y así sucesivamente. Entonces en esto consiste el cifrado César. Es un cifrado por sustitución. También se nos dice que es un cifrado monoalfabético, lo que quiere decir que a cada letra del texto en claro, a cada letra de aquí, solo le corresponde un único símbolo de acá del alfabeto. Entonces por eso se llama monoalfabeto, porque solamente le corresponde un único símbolo. Entonces ya adelantando la simulación, podemos ver cómo se hace el reemplazo de todas las letras del texto plano al texto cifrado. Entonces este es el funcionamiento del cifrado César. Muy bien, entonces ahora vamos con el cifrado Villeneuve. Entonces para el cifrado Villeneuve lo mismo, vamos a ver cómo es su funcionamiento. En el cifrado Villeneuve es importante decir que es un cifrado que utiliza una clave y un alfabeto. Entonces en este tipo de cifrado vamos a utilizar una clave para cifrarlo y un alfabeto. También es un cifrado por sustitución, entonces hace lo mismo, cambia o sustituye más bien las letras por otras y utiliza una clave. Entonces vamos a ver, a diferencia del cifrado César, el cifrado Villeneuve es polialfabético. ¿Qué significa eso? Que puede utilizar muchos alfabetos diferentes para enmascarar la frecuencia de aparición de las letras. Entonces, en este tipo de métodos, cada vez que aparece una letra en claro, se escoge un carácter cifrado, sea otra letra, un número o símbolo arbitrario, para reemplazarlo o para sustituirlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la letra A, unas veces será sustituida por la X, otras veces por la Y o por un número. En esta simulación que nos presenta aquí CryptoTool, nos muestra que tenemos una palabra clave o una clave secreta. Esa clave es la que nos va a permitir cifrar el mensaje. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una tabla, que es la que contiene el alfabeto, y hace la intersección de la primera letra de la clave con la primera letra del texto en plano. Entonces, si nosotros buscamos la letra S, vemos que la letra S se encuentra aquí arriba, y después buscamos la primera letra del texto en claro,
sería la letra D. Entonces si nos desplazamos vemos que donde se hace la intersección es en la letra B, B pequeña. Entonces adelantando la simulación podemos ver que ya el mensaje cifrado viene aquí la letra B pequeña. También otra forma de encontrar esa letra con la que se va a cifrar es a través de esta fórmula. Esta fórmula lo que hace es sumar las posiciones de las dos letras, de la primera letra de la clave y la primera letra del texto plano. Aplica la función módulo 26 y con eso ya se obtiene el número de la letra que se va a poner allí, o sea, la posición. Entonces ese es otra forma también de encontrar cuál va a ser la letra que se va a poner en el texto cifrado en este método de cifrado llamado Villeneuve. Entonces miren que para todo se hace el uso de la tabla y la clave secreta. Si nos vamos ya hacia el final, por ejemplo, vemos aquí en la última letra que se cifra, vemos que por ejemplo la letra T tiene un valor en la tabla de 19 y la letra M tiene un valor en esta tabla de 12. Entonces se hace la suma, 19 más 31 sería 12, perdón, sería 19 más 12 sería 31, se le aplica la función módulo, se divide entre 26 y el residuo que obtenemos es 5. Ese residuo nos está diciendo que la letra F se encuentra en esa posición. Entonces esa es otra forma de encontrar o de descifrar el texto a través de la fórmula. Bueno, en el taller se nos muestra un ejemplo o un ejercicio más bien que nos pide cifrar un mensaje. Entonces vamos a hacer ese taller o vamos a hacer ese punto cifrando un mensaje. Entonces ese mensaje previamente ya lo tengo yo por acá, es este. Parece que ya lo tengo por acá abierto. Es este. Entonces este es el mensaje que nosotros vamos a cifrar. Entonces primero vamos a utilizar el cifrado César y como lo decíamos, el cifrado César, cada vez que la letra se encuentra una letra es reemplazada por un cierto número de posiciones más adelante de donde ella está. Entonces aquí vamos a utilizar la B, lo que quiere decir que las posiciones a desplazarnos será una. Entonces aquí tenemos el cifrado César de este texto y vamos entonces a utilizar la herramienta para analizar histograma. Entonces histograma lo que permite es mirar la frecuencia con la que se muestra o aparece una letra dentro del cifrado. Entonces si utilizamos histograma, allí vamos a ver de que nos muestra que la letra que tiene mayor prevalencia dentro de ese mensaje cifrado es la letra B, y realmente fue la letra que utilizamos para nosotros poder cifrar el mensaje. Entonces eso en cuanto al cifrado César. Entonces ahora vamos a cifrar este mismo texto pero con el método de cifrado Villeneuve y vamos a utilizar por ejemplo la clave Percy y aquí vamos a ver cómo es el cifrado y qué resultado nos arroja el histograma. Entonces vámonos hacia análisis. Vemos que acá el histograma muestra una frecuencia totalmente diferente de las letras y se observa pues la prevalencia de otras letras diferentes a la que mostraba en el cifrado César, que era la B. Algo muy importante, y es que el cifrado César es un cifrado más inseguro porque basta con contar el número de veces que aparece la letra
en un texto para saber realmente cuál es la letra subyacente independientemente de su apariencia. Entonces por eso es más inseguro el cifrado César. Y en cuanto al cifrado Villeneuve, es preferible usar una palabra o frase que sea tan larga como el mensaje o incluso más, porque entre más larga va a ser más difícil detectar patrones en el texto y así poder descifrarlo. Entonces, por ejemplo, si en este mismo mensaje lo ciframos con una palabra más larga, por ejemplo, vamos a hacerlo así: Cristiano Ronaldo, Ezequiel Lavezzi, Román Riquelme. Si vemos es una frase bastante larga, una clave muy larga, entonces vamos a decirle que no lo encripte y vamos a decirle que a través de histograma nos analice. Entonces vemos que es una frecuencia o nos muestra algo muy variado, ¿cierto? Algo que varía mucho. Entonces esas son las consideraciones importantes en el cifrado Villeneuve: utilizar una palabra o una clave que sea muy larga. Buenas tardes. Para darle continuidad al desarrollo del laboratorio práctico de criptografía, ahora vamos a ver otros dos métodos de encriptación que son el DES-SB y DES-CBC. Como anteriormente ya lo había explicado la compañera, cuando vamos a procedimientos individuales y luego vamos a visualización de algoritmos y vamos a DES, aquí vamos a ver una explicación, ¿cierto? Por medio de esta herramienta que nos va a ayudar a familiarizarnos sobre cómo funciona este método de encriptación. Bueno, en esencia nos muestra cómo es el método de encriptación, pero aquí vamos a verlo, vamos a desarrollar pues cómo es estos métodos de encriptación. Vamos a abrir un texto, este que ya teníamos predeterminado por acá, bueno, guardado anteriormente, un pequeño texto que habla sobre la criptografía y la importancia en la ciberseguridad y la protección de la información. Bueno, ahora vamos a cifrar, nos vamos a simétrico moderno, vamos a cifrar el DES. Como nos lo indica el taller, vamos a dejar predeterminada esta clave, esta contraseña. Vamos a cifrar. Tenemos, como podemos ver, nuestro formato de encriptación. Ahora vamos a proceder a hacer la encriptación en DES-CBC, que es la otra opción de DES. Nuevamente dejamos nuestra contraseña predeterminada. Aquí tenemos nuestro formato con nuestro otro método de encriptación. Ahora vamos a análisis, herramientas para análisis, y nos vamos para histograma. Bueno, aquí nos abrió el histograma, pero no es este. Tenemos que seleccionar, entonces dejamos seleccionado el primero. Y ahora sí nos vamos a análisis y histograma. Perfecto. Vamos a abrir el otro histograma para hacer una pequeña comparación rápida. Damos clic en el otro cifrado del otro método de encriptación que usamos. Le damos análisis histograma. Bueno, como podemos apreciar, aquí nos da un histograma, bueno, valga la redundancia, del número de caracteres que se usaron en cada uno de los métodos de encriptación que tenemos acá. Entonces aquí al lado izquierdo tenemos DSBC y bueno, qué pena, aquí me equivoqué, aquí toca seleccionar este y ahí sí nos arroja el histograma correcto. Este sí es, perfecto, listo. Entonces vamos a ponerlos por acá.
Entonces, en resumen, ¿qué podemos ver acá? El número de caracteres que se usaron en cada uno de los métodos de encriptación, ¿cierto? A nuestra izquierda tenemos DES-SBC y a nuestra derecha DES-CBC. Entonces aquí, bueno, podemos ver la diferencia entre el número de caracteres usado y la frecuencia con la que se usó cada uno de los caracteres. Se usaron con más frecuencia la cantidad de caracteres en este primer método de encriptación, DES-SBC, como podemos analizar. Y se usaron con menos frecuencia acá. Aquí lo podemos analizar. Listo. Aquí tenemos nosotros, ahora vamos a desencriptar. Entonces vamos a desencriptar el primero, DES-SBC. Nos vamos a simétrico moderno, DES-SBC, y vamos a desencriptar. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos nuestro texto original, texto plano que usamos como ejemplo, teniendo en cuenta que algunas letras fueron cambiadas por otros tipos de caracteres. Por ejemplo, acá lo vemos a leer al principio del texto: la criptografía es un pilar. Nos damos cuenta que no está la I, sino que fue reemplazada por otro carácter, igualmente en otras posiciones. Acá protección, que no está la O, la I que ya habíamos hablado arriba. Sin embargo, si nosotros tenemos acá seleccionado y le damos en ver y le damos en mostrar como texto, él nos va a mostrar nuestro texto común y corriente. Vamos a cerrar por acá, vamos a cerrar este, y ahora vamos a hacer la demostración con el otro método de encriptación. Vamos a desencriptar CBC, pero miren que aquí no hubo necesidad de darle ver y mostrarme como texto, sino que a mí aquí me mostró exactamente como sería nuestro texto original. De hecho, aquí tenemos abierto nuestro texto original, mírenlo acá, taller de criptografía, y aquí tenemos el descifrado, como se puede ver acá arriba. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una demostración de RSA, otro método de encriptación, para lo cual nos vamos a procedimientos individuales, RSA criptosistema, y nos vamos a demostración RSA. Aquí nos pide una serie de datos necesarios para proceder con este método de encriptación. Lo primero es que para efectos de desarrollo del taller lo vamos a hacer eligiendo números primos en P y Q. Aquí vamos a darle generación de números primos, como nos dice el taller. Aquí vamos a colocar 500, 500 para límite inferior, 1000 para límite superior, y lo mismo en número primo Q. Y vamos a generar números primos. La verdad, podemos generar los que nosotros queramos y al final pues utilizar pues el que veamos que vamos a seleccionar. Aquí en clave pública, vamos a dejar el número 13 tal cual como nos indica el taller, y aquí en texto, ¿cierto?, vamos a escribir un texto que es el que nosotros vamos a cifrar. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, especialización en ciberseguridad, raya al medio, criptografía 2023. Entonces aquí le vamos a dar nosotros cifrar. Aquí al final, este es el resultado cifrado con RSA. Lo que vamos a hacer es copiarlo, ¿cierto? Ahora nos vamos a números, y aquí en números vamos a pegar el entregable que nos dio ya con el método de encriptación RSA. Pegamos acá, y al nosotros darle descifrar, aquí en esta última opción, en este último campo de acá, debería aparecernos nuestro texto plano original. Y al darle descifrar, efectivamente vemos que dice especialización en ciberseguridad, criptografía 2023. Perfecto. Bueno, aparte de esto, hay otra manera de descifrar, ¿sí? No solo como por ejemplo la demostración, sino que acá nosotros podemos simplemente seleccionar nuestro texto plano base como ejemplo. Nos vamos para asimétrico y le damos a RSA cifrar.
Aquí nosotros creamos con anterioridad, rápidamente les voy a mostrar eh, cómo se crea una firma. RSA, longitud de 1024, lo podemos dejar en 2048 para mayor seguridad. Colocamos de apellido España, nombre Andrés, colocamos un PIN por defecto que pueden ser 4 ceros. Esto pues con finales como de entender más o menos cómo funciona. Le damos en generar un nuevo par de claves y perfecto, aquí ya nos creó. Como aquí ya nos creó, entonces ahora sí, vamos a cifrar, descifrar asimétrico, RSA cifrar, y nos vamos para el que creamos, nos guiamos en base a la hora, 5:02 de la tarde, y listo, bueno, acá, y aquí le damos cifrar. Bueno, aquí tenemos nuestro formato, ¿cierto? Podemos también hacer el breve análisis del histograma. Entonces aquí vemos la frecuencia con la que se usó y los caracteres que se usaron en este histograma. Ahora, bueno, vamos a descifrar. Bueno, para descifrar, nos vamos eso, paramos en el cifrado le damos a simétrico, descifrar. Aquí cuando nosotros tenemos que seleccionar muy bien la firma con la que nosotros hicimos la respectiva encriptación y colocar nuestro pin por acá, 1, 2, 3, 4 ceros para pues, para esta firma que creamos, descifrar. Y aquí tenemos, como lo podemos ver, nuestro formato, pero acá nos deja ver ya en código ASCII nuestro texto original.